I think I am a nice person. I'm really rich. I'll show you that myself. Oh, say, can you see? Get out and vote. Let's get out and vote. Thank you and God bless you. It's time. If you believe. Thank you very much. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. El talento de Sebastián Araya puesto ahí en ese teaser para comenzar nuestro informante de hoy. La canción You Can Get What You Need, no siempre se tiene lo que se quiere, que es básicamente la historia de los Rolling Stones hecho canción y que Donald Trump esta madrugada le dedicó al final de su primer discurso ya como presidente electo al Partido Demócrata. En lo que se puede entender como una frase directa y también como una ironía a los propios Rolling Stones, a quienes critica a Donald Trump implícitamente porque no lo dejaron usar Start Me Up, una de sus canciones, en uno de sus mítines de campaña. Como sea, ese atípico Donald Trump es hoy día el atípico presidente electo de Estados Unidos. Y por lo mismo es que vamos a conversar sobre cómo va a ser el mundo según Donald Trump a partir de ahora, cuando sabemos que se va a convertir en el próximo gobernante, en el número 45 de Estados Unidos. No queremos mirarlo desde el punto del análisis político, cosa que por supuesto hicimos largamente anoche, durante la madrugada y durante todo el día en nuestros distintos programas informativos. Queremos mirarlo también desde distintas ópticas y realidades publicitarias, desde la lógica sociológica, en fin, económica. Quien conoce más de cerca la realidad en Estados Unidos y por lo tanto sabe más o menos cómo se comporta el elector de Donald Trump. ¿Quiénes están con nosotros esta noche? Alberto Plaza, cantante chileno, residente en Estados Unidos. Gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias, Manuel. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Felipe Morandé, economista, exministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Morandé. Tomás Ditborn, publicista y fotógrafo, director en Ditborn y Unsueta. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Y Magdalena Brown, socióloga de la Pontificia Universidad Católica, directora de la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de SUC. Gracias por estar aquí, Magdalena, bienvenida. Buenas noches. A ver, Alberto, despejando inmediatamente porque suele ocurrir que en el, voy a ser elegante, tráfago del manejo informativo, algunos se quedan con el titular o con un pedazo de la información, diciendo que tú eras pro Donald Trump. En estricto rigor, tú tienes una mirada interesante sobre el fenómeno de los dos candidatos y te inclinas más por uno que por otro. ¿Qué te parece de Donald Trump y qué te parecía de Hillary Clinton en esta contienda? Gracias por la pregunta. Efectivamente, Twitter da para muy poco y solo para malentendidos y para frases cortas. Yo considero que la elección se hizo entre dos candidatos muy malos. Esa es una definición inicial. Tenemos un hombre que pareciera ser de excéntrico, entre excéntrico y loco, hay una diferencia muy pequeña, y una mujer que es entre corrupta y otras cosas que tiene. Entonces hay una elección que tiene que hacer la gente entre dos muy malas opciones. Es casi un conflicto ético y moral el que está puesto ahí encima. Y yo dije que en esta decisión he tenido que tomar lo que para mí es un mal menor. La gente me ha calificado de todo, yo lo he pasado re bien con los Twitter estos días. Me califican de facho, de pinochetista y una cantidad de cosas increíbles. Yo no apoyo a Donald Trump y nunca apoyé a Donald Trump. De hecho, hay un Twitter mío que hace un año yo puse que dice gracias Donald Trump porque las estupideces que dices han creado en los latinos una fuerza indestructible. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Donald Trump de los latinos, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Donald Trump de las mujeres, ni de los musulmanes, ni muchas otras cosas. Entonces, lo que hice fue votar en contra de Hillary Clinton, que es una cosa muy diferente. Y creo que Estados Unidos hizo una cosa así, muy parecida en general. Porque tú podrías también no haber votado, simplemente. Podría no haber votado, pero habría estado corriendo el riesgo de darle mi voto. Esto es una cosa de conciencia. De que finalmente se convirtiera Hillary Clinton. ¿Te parecía que Hillary Clinton era un mal mayor que Donald Trump? Es un mal mayor que Donald Trump. Y yo, para los que me han calificado de facho y todo, les quiero contar o informar, y que estamos en el informante, yo voté en contra voté por el no, voté por el presidente Elwin, por Frey, por el presidente Lagos, por la presidenta Bachelet. O sea, ese es mi espectro político. Y yo soy esencialmente más demócrata que republicano. Sin embargo, en esta opción, al decidir, hay muchas veces en la vida en que uno se encuentra con una decisión ética, una decisión moral y de conciencia muy fuerte. Y eso lo tuve que hacer, tuve que votar por el mal menor.
¿Qué te parecía que era tan dañino de Hillary Clinton para que ella se convirtiera en presidenta de Estados Unidos? Hay solamente un elemento con el cual para mí se acaba el análisis y el debate. Hillary Clinton en su programa oficial, en su página de internet, porque yo leí los dos programas, porque ahí uno se tiene que informar. En su página oficial, ella tiene entre sus actividades y entre sus proyectos el plan de la salud mental en Estados Unidos. Y eso es auspiciada y sponsoreada por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y yo estoy en contra de todo tratamiento psiquiátrico. Y en ese plan que ella ¿Psiquiátrico tiene, farmacológico o psiquiátrico a secas? Farmacológico. Perfecto. Y en ese plan que ella tiene, abarca desde los ancianos, los adultos por supuesto, pero ahora van por los niños. Entonces, el plan de dar drogas a los niños a mí me parece miserable y me parece que están haciendo que la población se convierta en verdaderos zombies. Esto no es una teoría de conspiración mía, esto está en la página oficial de Hillary Clinton. Y basta mirar la realidad. Yo tengo una amiga aquí en Chile que en el curso de su hijo hay la mitad de los niños toman Ritalin. ¿Me van a decir ustedes que la mitad de los niños de Chile están enfermos? Eso es una aberración profunda. Entonces, alguien que tenga un programa de gobierno que contemple drogar a los niños está fuera de mi espectro. Y por eso, con un dolor de mi alma tremendo, porque yo no voto, y a mí no me gusta Donald Trump, pero ese solo hecho convierte para mí a Hillary Clinton en un peligro mayor que Donald Trump. Dos preguntas en una. Primero, en el caso de Donald Trump no aparece nada ni cercanamente parecido en su programa de gobierno, porque una de las críticas que, se le hace a Donald Trump es que es menos específico el programa de gobierno de Donald Trump que el que uno podía encontrar de Hillary Clinton. Yo leí ambos también y en el caso de Donald Trump hay cosas que son más bien titulares, estas que son más provocadoras, de las que ya vamos a hablar, el famoso muro, el renegociar el NAFTA, en fin, los impuestos a los chinos o aranceles. Pero en materia de salud más bien habla de eliminar ciertas cosas más de crear otras. ¿Cómo tenemos la certeza de que él no lo va a aplicar? No, yo escuché ciertos discursos en donde él se refiere directamente a la industria farmacéutica y a la industria de los fármacos que son en el fondo drogas. Son drogas psiquiátricas porque son verdaderos dealers de drogas que lo que hacen es entregarle a los niños hoy en día, a mucha gente, pero a los niños particularmente, los mantienen como verdaderos zombies en el colegio y hacen que este niñito tiene déficit atencional, que es una enfermedad inventada, como muchas otras, y lo que tiene es una condición muy común y corriente que se llama niñez, que ese niño no se aburre en su clase porque la profesora no tiene las herramientas y no sabe educarlo como corresponde. Okay. Y él se refirió directamente en contra de la industria farmacéutica en ese sentido. Y la segunda pregunta, esta convicción tuya, ¿la vienes trayendo hace cuánto tiempo? Porque una de las cosas que sí ocurrió a partir de una entrevista que entiendo diste a la Radio Infinita, es que tú decías que esta es una convicción que tienes hace algún tiempo y que está vinculada a la cienciología. Y probablemente la gente no tiene una cercanía y comprende muy bien la cienciología. Entonces, solamente para poder entenderlo un poco mejor, ¿desde cuándo tú tienes esta convicción que finalmente te lleva a tomar una decisión política práctica de votar por un candidato a pesar que no te guste, sí, pero para evitar que otro asuma? Exacto. Gracias también por la pregunta, porque en Chile, como no se conoce la cienciología, el vacío de información se llena siempre con datos falsos. El vacío en el universo físico no existe, entonces se llena con algo. En la información, con datos falsos. Entonces se dice muchas cosas de cienciología, pero cuando yo conocí cienciología, yo encontré una filosofía de vida que está muy en sintonía con lo que yo pienso. Entre otras cosas, la cienciología quiere al ser humano sano y libre de cualquier droga y puede trabajar con una persona cuando está lúcida y entonces te ayuda a ser mejor. Yo soy hoy día 1000 veces mejor, 1000 veces más feliz, tengo una mujer maravillosa, me llevo mejor con mis hijos, me llevo mejor con mi familia, con mi grupo de trabajo, a partir del momento en que conocí la cienciología. Entonces, la gente mezcla cosas, como si estuvieran relacionadas el voto mío con... No, son dos cosas diferentes. La cienciología a mí me ha hecho bien. Y he visto a mucha gente que la ha hecho bien. Gente que me ha conocido a mí ha ido a conocer, porque está abierta que la conozca todo el mundo. Si ustedes quieren ir a conocer, pueden entrar al sitio web, que es scientology.org, y pueden ver de qué se trata y pueden entrar a una organización de cienciología cuando quieran, que las puertas están abiertas. Interesante la precisión que hace y por lo tanto entender por qué vota finalmente por Donald Trump, pero en el entendido de que sí, efectivamente, Magdalena, aquí tenemos una realidad que es bien atípica. Dos candidatos que tenían altos niveles de rechazo y donde anoche, de madrugada, Mónica Pérez, Consuelo Saavedra, con quien a todo esto ya vamos a conversar más adelante aquí en el programa, nos mostraban diálogos con personas y particularmente Consuelo, que estaba fuera, digamos, del Hotel Hilton, donde se iba a generar la proclamación de Donald Trump ya como el presidente electo. Y prácticamente a todos los que ella entrevistaba le decían más bien que habían votado por Donald Trump porque no querían que Hillary esto, que Hillary lo otro.
Expliquemos ese fenómeno sociológico, porque en la práctica no son necesariamente las virtudes del candidato ganador, sino que los defectos del perdedor. O las dos cosas, digamos. Efectivamente, y más allá de lo que plantea Alberto, que es muy específico y tiene que ver con su visión muy específica de un tema en particular, sí hay un análisis que uno podría hacer que efectivamente acá emerge varios puntos en esa línea. Lo primero, el que uno se encuentra por primera vez con un voto, y no solo en la pequeña comilla encuesta que hizo Consuelo, sino que también uno lo ve en los exit polls posteriores de gente que te declara que el candidato no lo ve como presidenciable, pero aún así votó por ella. Entonces, eso es una primera cosa que emerge, como que irrumpe a lo que uno está acostumbrado a entender, la conformación de ideas y de opiniones con respecto a un montón de cosas. Si a mí me decían que un candidato era creíble, yo votaba por él. Si yo creía que un candidato iba a ser buen presidente, yo votaba por él. Pero no estas como aparentes contradicciones. Y ahí la señal más clara, efectivamente, hay un voto instrumental de cambio. Si ese cambio, ese vehículo que lleva es otra cosa. Y algunas de las interpretaciones que tienen que ver, que por lo demás no solo va a ocurrir en Estados Unidos, sino en otras partes, es como la emergencia de estos liderazgos que se ven outsider a todo un sistema institucional. ¿Ya? En ese sentido, tú ves que efectivamente está la idea de Hillary, independiente de sus virtudes o características que podríamos tener larga discusión, sí hay una representación de ella en torno a un cierto tipo de electorado como representación de lo tradicional, de la política tradicional, de la política mainstream, de Wall Street, de Washington, y de toda una tradición de que de alguna manera hay un grupo que se pareciera estar levantando contra esa visión tradicional, digámoslo la cosa, por una élite, digamos. Ya, entonces ya aquí Sí. la idea que se junta el hambre con las ganas de comer. Exacto. Son dos elementos Exacto. distintos. Ahora, sin embargo, podría haber sido un candidato completamente distinto el que lo hubiese hecho Sí, frente eso. a Hillary Clinton, y termina siendo Donald Trump, que en sí mismo tiene una capacidad de comunicación, un arrastre y una raigambre completamente diferente a los orígenes de otros líderes políticos históricos en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas particularidades comunicacionales o incluso hasta publicitarias que le permitieron a Donald Trump copar los medios, no solamente en Estados Unidos, sino que en buena parte del mundo? Estaba todo el planeta literalmente pendiente de lo que pasaba, no con Hillary, sino con Donald Trump. Sí. Mira, por ahí alguien dijo, Alberto, que no eran muy buenos candidatos. Depende de la óptica donde se observe, porque yo creo que él era un buen candidato. Para la situación que existía, era un buen candidato. Primero, un tremendo comunicador, un tipo que aparentemente es extremadamente seguro de sí mismo, muy inteligente, muy sagaz y muy atrevido. En un mundo comunicacional, político-comunicacional, en que lo correcto está dominando. Pero lo correcto no te diferencia. En lo correcto tú puedes navegar bien, pero junto con los demás. Y él fue siempre incorrecto. Cuando tuvo los debates y al día siguiente decía, ya ganó Hillary, perdió él profundizó su incorrectud. Él fue siempre agresivo con eso. Entonces yo sí creo que era un buen candidato. Yo creo que él O sea, tan bueno que finalmente logra ganar. logra ganar con aquellos votos que pensaron que no iba a lograr obtener, como los votos inmigrantes. Yo creo que él diseñó una estrategia, fue muy sagaz y fue muy atrevido permanentemente. En una cosa, insisto, que un escenario de establishment. Él dijo, eso no. Y eso fue... Y podemos ver que puede pasar acá y puede pasar en otros países también. Ya, ahora, te voy a dejar pendiente porque quiero hacer varias preguntas sobre la economía, pero antes, a propósito de lo que tú describes, voy a mostrar en la pantalla quiénes son los que votaron por Donald Trump, porque también hay una cierta confusión. Hasta ahora, porque no están todavía desagregados todos los datos, pero si uno mira, en el caso de los rojos, que es la columna que está al medio, votan fundamentalmente la mujer blanca y el hombre blanco, en un 52 y 63% versus un 43 y un 31%. Y si miramos la votación de la mujer afroamericana, fue un 93% a Hillary Clinton, en el caso del hombre afroamericano en un 80%. Y en el caso de la mujer latina, sin embargo, disminuye un poco la diferencia. La mujer latina en un 68% y el hombre latino en un 62%. Es decir, si nos acercamos, es aquí probablemente donde está la mayor diferencia. Es decir, hay un rechazo muy importante de la mujer afroamericana a Donald Trump. Sin embargo, esto es bien interesante porque hay un fenómeno de que la mujer blanca vota más por Donald Trump, a pesar de los escándalos que vinculan a Donald Trump con abuso sexual o todas estas cosas que le hemos escuchado, incluso con audios donde él termina por reconocer su comportamiento frente a las mujeres. Ese es un fenómeno que hoy día está siendo estudiado en Estados Unidos. Hay que desagregar todavía el voto de los jóvenes y ver dónde se quedaron los famosos millennials,
que son las personas que nacieron entre 1980 y el año 1995, que 4-1 habían dicho que iban a votar por Hillary Clinton versus Donald Trump, pero parece que lo dijeron y se quedaron en la casa, versus los baby boomers, que son los que tienen entre 52 y 70 años, que 6-1 decían que votaban por Donald Trump y que en este caso sí fueron a votar y en masa y le dieron el triunfo. Déjeme mostrarle ahora esta otra gráfica, porque Donald Trump anda del orden de los 300 votos electorales. Para ser presidente había que sacar más de 270 votos electorales. Cada estado reparte una cierta cantidad de votos electorales, pero Donald Trump queda lejos de los que son los que han ganado con más. Ronald Reagan fue reelecto en el año 1984 con 525 votos electorales de los 538 que se reparten. El presidente Roosevelt, en una de las 4 veces que fue electo, porque él fue 4 veces presidente, en el año 36 sacó 523. Nixon sacó 520 y el presidente Reagan sacó 489 cuando fue electo por primera vez y Lyndon Johnson sacó 486. Si miramos, por ejemplo, lo que pasó con Barack Obama en su elección y reelección, sacó más de 330, 340 votos electorales y Donald Trump queda incluso bajo el presidente Barack Obama. Si le va a costar o no legitimarse frente a eso, está por verse, pero de todas formas le gana y le gana bien a Hillary Clinton, aunque le gana tarde, porque ya sabemos que pasado las 4:30 de la mañana hora chilena vinimos a conocer los resultados. Estas ojeras así lo están reflejando además. Felipe, Estados Unidos tiene este año un promedio de crecimiento de 2,5%, un desempleo que anda en el orden del 4,9%. Uno diría, pucha, qué buena cifra, ya se la quisiera uno, ¿no? Se la quisiera Chile, se la quisiera montones de países. ¿Por qué la gente dice que la economía anda mal, que hay desempleo y que no le están llegando los beneficios del crecimiento económico? Y por lo tanto decidió no votar por Hillary Clinton, que es representante del gobierno del presidente Barack Obama, que lleva 8 años en el poder. Yo diría que hay una recuperación de la economía de Estados Unidos después de la crisis del 2008-2009 que ha sido lenta en relación a cómo ha sido la historia previamente con otras crisis parecidas o tal vez menores, donde había una rápida recuperación y después un estado más de régimen. Lo que ha alcanzado Estados Unidos hoy día es una especie de plató en torno al 2,5% de crecimiento que le permite crecer consistentemente, a diferencia, por ejemplo, de la economía europea, pero no a un ritmo que tal vez es el que esperaría alguna gente que ha sido, sobre todo aquellos que fueron más golpeados por la misma crisis, ¿no? Los que perdieron las casas, la gente que se metió con la hipoteca esta subprime, y también los que perdieron el empleo, los que se sintieron un poco engañados por los lobos de Wall Street. En fin, toda esa gente probablemente hoy día tiene empleo y ha recuperado una fuente de ingresos, pero muy probablemente también tienen unos ingresos que son o menores o muy disminuidos respecto a lo que esperarían ellos tener en justicia, ¿no? Entonces hay una especie de cabreamiento con el estado de la economía que se manifiesta no en toda la población, sino que en sectores muy precisos. Y una de las cosas que, adicionalmente a eso que tú describes, es que pareciera que la promesa de Hillary Clinton era una promesa vacía. Muchos decían, en realidad vamos a probar con alguien diferente, porque ha probado ser exitoso en su propio mundo, en su propia órbita, en su propia república, que son los negocios de Donald Trump. Y que por lo tanto, si a él le fue bien y él ha prometido, digamos, duplicar el crecimiento económico para los estadounidenses, hay quienes consideraron que sí, esa podía ser la razón por la cual habría que votar por él. ¿Sería esa una razón por la que hay gente que decidió darle el voto? ¿O tú crees que no necesariamente? Mira, si tú analizas la votación por nivel de ingreso económico, la gente de menor ingreso votó por Clinton. Y a medida que avanzas tú en la escala de ingreso, se va inclinando más por Donald Trump. Los más ricos votaron por Trump. Que es curioso porque es contra lo que también decían las encuestas en general. Decían que los sectores más acomodados se inclinaban más por mantener el status quo con Hillary Clinton, una candidata más cercana a Wall Street. Pero la que hace la diferencia es la clase media, como siempre. Exacto. Claro. Que es la que es más masiva y es la que vota mayormente por Donald Trump, porque de alguna manera ellos sienten que, igual un poco como pasa acá en Chile, de repente el Estado se ha hecho cargo de los más pobres, ¿verdad? Y los ricos se cuidan solos, ¿verdad? En cambio, ellas quedan un poco desamparados, amenazados por los cambios tecnológicos, amenazados por la globalización, amenazados por la inmigración y por toda suerte de cosas, por ejemplo, la crisis subprime también, que los afectó en forma muy relevante. Entonces, esa cantidad de amenazas es la que dicen, bueno, necesitamos a alguien, como decía Trump, ley y orden, ¿no es cierto? Y lo repetía una y otra vez, que es un poco esa sensación de darle seguridad a estos que están más vulnerables y que se sienten más desprotegidos, aunque no necesariamente son gente pobre. Tú que vives en Estados Unidos, Alberto, dirías que la gente votó por Donald Trump porque se terminó por convencer de que era el presidente que a lo mejor en esta etapa necesita Estados Unidos, o más bien dirías que no, la gente votó mayoritariamente en contra de Hillary Clinton. Yo diría que eso, porque hay un factor que hay que tomar en cuenta, y es que
Donald Trump basó su candidatura mucho en ataques a su contrincante. O sea, más que en programas propios, detalles de programas propios, él basó su candidatura en atacar mucho a Hillary Clinton diciendo que era una mujer corrupta. Y le dijo en su cara, en uno de los debates, le dijo, cuando yo salga presidente, que va a tener que hacerlo, porque le dijo en su cara, cuando yo salga presidente, me voy a encargar de que se investigue a esta mujer, porque ella tiene actos de corrupción que son imperdonables, que no permitirían que una persona corra por la carrera presidencial. El tema de los emails que ella manejó fraudulentamente está dicho por el director del FBI. Dicho y declarado, la candidata Hillary Clinton manejó información confidencial y clasificada del gobierno de los Estados Unidos en servidores que no están protegidos y que esa información se filtró y después borró 33.000 emails. Claro, dice que no es constitutivo de delito, pero que sí cometió una falta funcionaria en el fondo. Y ética, por lo mismo, sí, desde la responsabilidad del cargo tan sensible. Y ese solo hecho hace que la gente perciba una vez más a la clase política como una clase corrupta, que miente, que hace trampa. Y que el tema de la Fundación Clinton también, que es otra trampa que se hizo. Y dime, ¿por qué no le pasaba lo mismo con Donald Trump cuando uno veía Politico.com, Huffington Post, o muchos medios decían, Donald Trump en un discurso miente en promedio cada 3 minutos y medio? Decían, Donald Trump trampea, falsea lo que está diciendo o está adaptando a la realidad, que no apoyó la guerra en Irak, que no sé qué. Y le citaban en muchos medios, porque además, digamos que masivamente los medios eran anti-Trump y por lo tanto uno casi todo el día, no importa lo que revisara, se encontraba con puras cosas en contra de Trump. Incluso decían, este va a ser el primer presidente en la historia de Estados Unidos, si es que gana, que asumiría sin haber mostrado nunca una papeleta de pago de impuestos. Y criticaba más a Hillary que a Donald Trump. ¿Por qué? Es que aquí hay un hecho, y tiene que ver con lo que tú me preguntabas al principio, yo vivo allá. Aquí hay un hecho que han desacreditado dos factores muy importantes que han sido siempre en la política. Uno son las encuestas. Que claramente, una vez más, después del Brexit en Inglaterra, después del triunfo del no en Colombia y otras muchas cosas, las encuestas han quedado muy miradas en menos. Y segundo, los medios de comunicación. El efecto, la fuerza de los medios de comunicación, que eran verdaderos brazos armados del Partido Demócrata, también tampoco pudieron servir como fuerza opositora. Aquí lo que yo creo que el factor principal es la habilidad que tiene Donald Trump como publicista, como hombre de marketing, es un genio del marketing, donde con pocas frases muy directas que llegan a la población menos educada, digamos, el tipo sabe llegar con lo justo y lo necesario para conseguir lo que consiguió. Buen punto. Y voy al tiro a preguntarte, Magdalena, sobre esto, pero antes, a propósito de esa frase marquetera, uno debería leer entonces desde el punto de vista publicitario, pero también político. Yo sé que tú manejas, digamos, ambas cosas porque te ha tocado trabajar en ambos escenarios, Tomás. ¿Literal también la frase de Donald Trump o más bien como figuras literarias? Cuando él dice construir este muro y que los mexicanos lo paguen. En estricto rigor lo que él está diciendo es que vamos a construir una relación diferente con los mexicanos. No necesariamente significa que va a llevar a los camiones y el cemento mañana para levantar ese muro. ¿O es que Donald Trump decía efectivamente lo que va a hacer es levantar un muro? Yo creo que no sabemos, pero decía las dos cosas. Decía, para aquellos que quieran escuchar, literalmente vamos a levantar un muro, yo soy el que mejor construye muros, que hago edificios, y lo van a pagar los mexicanos. Y también, para gente más educada, la interpretación que estás haciendo tú. Pero lo que hacía era decir cosas, como decía Alberto, concretas y directas, que son las cosas que de repente la gente, la masa, puede retener, puede simbolizar, puede aquilatar en su cerebro. No grandes explicaciones. Hillary Clinton era una mala candidata. Una mala candidata, ¿no? ¿Qué tenía distintivo Hillary Clinton? Ser mujer, lo único. Lo único. Y él se encargó de decir que ser mujer era lo peor que le podría pasar a Estados Unidos como tener como presidenta. Diciendo que ella no va ni siquiera para el Consejo Municipal, etc. Pero es distintivo. Obama era estoy hablando de candidato, no presidente. Obama era un buen candidato. Era negro. Y distintivo. Y además tenía una manera... Espera, no solamente era el candidato afroamericano, sí. No, digo, era el candidato afroamericano, sino que además era el candidato afroamericano que decía, yes, we can. O sea, puede este afroamericano llegar a la Casa Blanca. Que representó todo un ideario, claro. Y además significaba terminar con la era de Bush. Era un muy buen candidato. Pero Hillary Clinton no era un candidato, era lo que está diciendo Alberto, era un cierto continuismo. Cuando uno dice estas cosas, tiene que abstraerse de lo que uno quisiera que pasara, porque a mí me parece terrible que haya salido Trump. Pero estoy haciendo un análisis más bien profesional del asunto. Era mala candidata.
Ya. Representaba ese establishment. No hay una propuesta. Cuando Obama decía Yes We Can, generó un ideario de lo que podía hacer el mundo si él salía. Déjame entonces, a ver, Magdalena, déjame concentrarme un poquitito en Hillary y soltemos un poquito al pobre Donald Trump, que lo tenemos ahí. Ya lo vamos a volver a tocar en todo caso, Felipe, porque tengo varias preguntas ahí de vuelta sobre cómo debería manejar la economía. Pero recuerdo hace un par de décadas, más o menos, hay una revista que es muy buena, que es de New Yorker, que tenía un artículo que se llamaba Odiando a Hillary, que era cuando Hillary era primera dama. Y de hecho Bill Clinton había sido reelecto. Y el artículo era Odiando a Hillary, y más o menos la bajaba el título, porque a mí me impactó mucho, en esa época que todavía yo era un joven y que se impresionaba con algunas cosas que leía, era más o menos así. Odiar a Hillary Clinton es un deporte nacional como la hípica, a la que confluyen tanto los empresarios como el lumpen, que es como la hípica, que todo el mundo la odia más o menos por lo mismo, porque es mujer y no lo parece, porque actúa como hombre. ¿Cuál es el problema de Hillary que la gente no la quería? Chuta, no es Michelle, ¿no? La Michelle Obama estoy pensando, que justamente la quieren mucho. No, a ver, yo creo que efectivamente hay varias cosas. Yo creo que ella, y comparto acá que ella no proponía, no tenía un sello distintivo, y yo creo que eso es sumamente relevante en un escenario que ahí hay que volver a acordarse que esta cosa es súper. Y siempre las elecciones norteamericanas son súper competitivas. O sea, esta cosa de creerle tanto a las encuestas que saber también leer las encuestas, digamos, porque son escenarios muy competitivos. Entonces, en ese escenario, ella no fue capaz de movilizar gente como justamente Obama lo hizo. Si tú comparas con Obama, siendo totalmente distinto, y acá uno se abstrae de sus propias opiniones, tiene un elemento de cambio también, que uno podría decir, también lo tiene, pero era un cambio como positivo, era un cambio como esperanzador. El cambio de Trump se hace cargo del cambio como desde el enojo, que son dos cambios que yo creo que hay que hacer dos distinciones bien básicas de a quienes agrupan. Pero Hillary no, pues Hillary representaba esto que hablamos, que, insisto, no solo lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en otras partes, que tiene que ver con esto que ya nos suena repetido, pero lo sabemos, que es la de legitimidad de instituciones. Todo este tema de los medios, efectivamente, no solo los medios liberales, todo. Por primera vez, yo estoy un poquito de desacuerdo con ustedes, por primera vez un consenso en cierta élite, sean de derecha. Acá en Chile tú le podías preguntar a gente de derecha e izquierda y todos contra Trump, digamos. O sea, de hecho, si hay una cosa que no voy a decir es que estaban prácticamente todos alineados, o sea, los académicos, los intelectuales, los premios Nobel, los medios de comunicación, no importa si eran grandes niveles de educación. Y de izquierda o derecha. Exacto, y muy sofisticado, de un modelo mucho más distinto, acostumbrado, digamos, a ciertos niveles, a ciertas formas de hablar las cosas. O sea, yo creo que aquí, efectivamente, los cuadros que tú mostrás, uno echa de menos, que también un tema súper interesante es ver la separación por nivel educacional, donde tuvo muy fuerte Trump fue justamente en el blanco, pero en el blanco no educado o de clase media, Sí, de nivel medio básico. El no educado suena como... Suena muy no, distintivo. Hay que decir, son pero, personas que no tienen estudios de educación superior, sí, exacto, porque no olvidemos sí, que la educación superior se masificó en el mundo, en los países desarrollados, hace 25, 20 años. Pero lo que te quiero decir con eso no es nada despectivo, estamos hablando de, y no quiero decir, oye, peor o mejor opción, para nada, contrariamente a eso, pero donde se hace muy fuerte justamente es un nivel, es en ese grupo en particular, es un grupo que tiene que justamente, tal vez su punto de comparación no es la economía hace 3 años, lo mismo que el Brexit, gente de edad que aspiró no a los niveles de, digamos, a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, sino que está en el Midwest. Entonces, es una persona que parte desde una sensación de que aquí hay cosas que, como el mismo Trump lo dijo, acá yo me voy a hacer cargo en su discurso de los olvidados, digamos, que como tú planteabas, esos olvidados que nadie está viendo. Felipe, una vez ya que sabemos que es Donald Trump el presidente, ¿quiénes podrían ser los más beneficiados y quiénes podrían ser los más perjudicados económicamente, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos? Porque sobre esto parece que tampoco hay mucho paper escrito. Lo que pasa es que el programa de Trump es un conjunto de frases, ¿no es cierto?, cortas y impactantes, pero no tiene mucho más sustancia. Uno puede, de alguna forma, intuir qué es lo que hay detrás, cuál es la intención, qué es lo que querría hacer este nuevo presidente, pero cuando se empieza a armar el puzzle, la verdad es que no llegas muy lejos, ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, es que tiene una postura aislacionista respecto a la economía norteamericana y del país completo en cuanto al mundo. Es como una especie de reversión de la globalización, si tú quieres, de parte de él, con propuestas como no solamente la del muro como una figura, sino que subir los aranceles a los chinos, por ejemplo. 45% de golpe. Renegociar los acuerdos de libre comercio, e incluso dijo que iba a sacar a Estados Unidos de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que es una cosa espantosa si uno cree que va a pasar. Entonces, si uno juzga nada más que por esos titulares, uno diría, el mundo debe estar temblando, ¿no? Ya, pero el que sí tiembla es México.
O sea, México... el peso mexicano. El peso mexicano en 2 años se ha devaluado un 40%. Solo hoy se devaluó un 8%. O sea, no sé, costaba $20 un peso mexicano. Hillary Clinton se enfermó y pasó a los 24. O sea, digamos que es hiperdependiente porque el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. O sea, su relación ya no puede ser más estrecha. Y al mismo tiempo es un presidente que ha atenazado esta relación con esta amenaza de devolver a los inmigrantes, de tomar las remesas, del muro. Hoy día había una conferencia de prensa a las 7 de la mañana citado por el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas de México como para preguntar, yo creo que más que para comunicar a los periodistas, preguntar a los periodistas qué hacemos o por dónde arrancamos. ¿Qué debería temer México? Porque México sí que tiene una relación hiperdependiente con Estados Unidos. Estados Unidos con México también, no hay que olvidar que también es uno de sus principales socios. Yo creo que esa relación que existe va en beneficio de los dos países. Por tanto, a Trump le va a costar desarmarla. Si es que quisiera, por ejemplo, en el caso extremo, el muro, que signifique no solo un muro físico, sino que además cortar relaciones comerciales y financieras, eso no lo puede hacer. No lo puede hacer no porque no tenga la capacidad legal, que también es discutible que la tenga, sino que porque crearía tal caos en Estados Unidos y, por supuesto, en México, que es claramente impensable que lo pueda hacer. Sí puede hacer algunas cosas, digamos. Claro, puede amenazar con renegociar el Tratado de Libre Comercio, puede intentar que se pongan más restricciones de tipo no arancelaria a las importaciones y exportaciones, puede poner más barreras para que entren inmigrantes y por tanto cooperen la economía norteamericana. Puede hacer cosas de ese estilo, pero nada drástico. Pero son en el margen. Nada drástico. Por tanto, esta reacción del peso mexicano hoy día es claramente una reacción de pánico ante la incertidumbre. No creo que se sustente. Que se entiende tal cual entonces como ocurrió cuando la bolsa, el Nikkei de Japón, que es el que más cerca estuvo desde el resultado hasta que cerraba la bolsa, de las bolsas que estaban operando, cae tan drásticamente, pero luego uno ve el comportamiento de las siguientes bolsas, europeas y luego las americanas, que se recuperan, y de lo que ocurre con el dólar y el cobre particularmente, ¿no? Claro, la bolsa de Estados Unidos es la que lidera al final lo que pasa en el resto del día con las bolsas del mundo, porque la reacción de la bolsa en Estados Unidos fue favorable a la elección de Trump. Hay una lectura que hay que entender bien qué significa, de que las cosas van a mejorar, no empeorar con Trump a cargo de la economía. Pero lo que pasa claramente con Europa y Japón antes es una sensación de pánico. Déjame darte un dato freak. A ver. ¿Cuánto cuesta la construcción del muro? ¿Cuánto? Bueno, $70 millones por milla, y son 1.900 millas, son $133.000 millones. Eso es aproximadamente entre un 4 y un 5% del PIB de México. Estados Unidos, en los 8 años de Barack Obama, invirtió $800.000 millones en reactivar la economía en total. Sí. Esto sería como de golpe. No, y además, si lo hiciera pagar a los mexicanos... Una séptima parte de lo que gastó Obama en 8 años. Si pudiera convencer a los mexicanos lo pagaran, o obligarlo, para la economía mexicana sería una cosa pero espantosa. Te tengo que ir a la pausa. Vuelvo al tiro, los dejo pendientes ahí porque yo sé que varios quieren aportar. Vamos a la pausa, me la vamos a mostrar después. ¿Qué piensan los chilenos sobre el triunfo de Trump? Espérenos que ya volvemos. Estamos de vuelta en El Informante. El mundo según Trump es lo que analizamos esta noche aquí en la televisión pública. Franco Ferreira salió a preguntarle a la gente por qué cree que Donald Trump ganó. No le preguntó a los gringos y le preguntó a los chilenos, obviamente. Esta es la respuesta que entregaron. No lo vamos a negar, de repente cuesta convencerse de quién fue el ganador y uno hasta se equivoca. Bien breve, Dime. De Televisión Nacional, ¿por qué crees que ganó Hillary Clinton, ¿por qué crees que ganó Donald Trump en Estados Unidos? Aunque lo crea usted o no, ganó Donald Trump. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, yo pensaba que Hillary tenía todo por ganado. ¿No has pensado como por qué puede haber pasado? Ni siquiera me he dado el tiempo para pensar qué pasó. No has salido de tu pasmo, digamos. Claro, no. Pero más allá del pasmo, ¿por qué ganó Donald Trump? Habla a la calle. Necesitan un cambio y como ha gobernado mucho ese partido, entonces quieren ver otra realidad. Creo que la gente no tiene demasiado claro de repente cuáles son las posiciones de los políticos y por eso no da bien su opinión a través del voto. El control inmigratorio, más que nada, yo creo, la verdad, yo creo que eso ya se fue de las manos y el pueblo americano lo sintió. Yo creo porque él apeló a
a la clase de persona que piensa lo mismo que él nomás. El norteamericano que cree que el mexicano llegó a quitarle el trabajo, el norteamericano que cree que el mexicano es el responsable del narcotráfico. Yo creo que es un poco lo que pasa acá en Chile, de los extranjeros que están quitando la pega, el desempleo está al alza. La gente cree que es un poco por los extranjeros. Habla un poco del vacío que tiene políticamente la población norteamericana. O sea, si esa es la razón por la que tú votas por alguien, estamos mal. Opina un empresario. Yo perdí una apuesta. ¿Perdiste una apuesta? Sí, aposté $1,000 de que no ganaba Trump. Tuve que romper el chanchito. Opina un literato. Creo que es un golpe contra la meritocracia. Es una idea de que en el fondo los fuertes ganan y los débiles tienen que perder. Y opina una mujer irónicamente tras un momento desconsolador. Triste, sí. O sea, chocante. Rabia, me dio mucha rabia y dije, ¿quiénes son esta gente que votaron para él? Quizás que ignorante o no sé cuánto, porque no piensan como yo. Y eso me dije, cuento, hay que decir, pucha, obviamente hay respuestas allá. Y si hubiéramos dado el tiempo antes de conversar con esta gente, hubiéramos tenido más pistas. Y quizás podría haber reaccionado a tiempo de atender a ese grupo que se siente desatendido. Yo creo que la gente se aburrió y dijo, ¿sabe qué? Yo prefiero a este loco de Trump y él se va a preocupar de mí. Me va a dar seguridad, me va a devolver los empleos. Porque la misma Hillary dijo que son un grupo de deplorables, deplorables. O sea, ella nunca le tomó en serio ellos. O sea, ella siempre dijo ellos. Siempre la gente ha tenido una gran nostalgia por algo parecido a la aristocracia. Y Trump es el poder hecho físico, hecho corporalidad, actuado. Es un empresario exitoso, anti-elitista. Y la gente le creyó de que él no era parte del establishment y que él va a hacer una limpieza. Se hablaba mucho de limpiar el pantano, drain the swamp. Y eso quiere decir limpiar el pantano, que era donde se construyó Washington. Y también existe la idea de que si ganaba la Hillary se acababa el circo. Y de qué íbamos a entretenernos. Claro, es pan o circo, pan y circo. Y como no hay pan, bueno, bien vale el circo, digamos. Por lo menos Trump promete circo. Es buena esta pregunta, porque debería ser Estados Unidos un país al que uno debería mirar con más temor porque tiene un presidente atípico a partir de enero, o podría ser un país más entretenido también. A ver, yo creo que además hay que esperar qué pasa. O sea, una cosa del candidato y otro del presidente, y sobre todo con una institucionalidad tan fuerte como la norteamericana. O sea, es un sistema presidencial, pero también con un parlamento muy fuerte. Entonces, así como han habido candidatos que siguen siendo candidatos como presidente, yo daría el espacio para ver cómo se comporta como tal. Obviamente va a tener las características propias. Yo creo que hay un elemento que en la línea de lo que hablaban antes, que no hay que menospreciar, que dentro de lo inédito que tiene Trump, a uno le guste o no, reflotó la idea de la autenticidad de alguna forma, ¿no? Que no es lo mismo de honesto, que tiene que ver con lo auténtico. Yo creo que siguiendo esa línea a mí me llamaba mucho la atención cómo efectivamente la etapa comunicacional de que la mejor comunicación son esas controladas con la sonrisa perfecta, en que no se mueva ni un papel, no. Esto la gente quiere simetría, quiere gente que se le desordene el pelo, gente espontánea, y eso él lo reflejó mucho más. Si eso lo va a mantener, ese estilo como deslenguado, chuta, yo creo que es otra cosa verlo cuando tengamos relaciones exteriores, porque lo que es candidatura puede reflejarte una crisis, digamos, sobre todo en temas de tensiones o en temas políticos. Esa yo creo que es una gran pregunta, si ese estilo que él ha promovido mucho de él, de esa espontaneidad, cómo la mueve. Un estilo que, Tomás, uno podría pensar políticamente desde la lógica comunicacional. Alguien podría estar mirando, digo, más de alguien, ¿no? Los políticos mirando un poquitito más en detalle porque dicen, ok, este es el nuevo camino que hay que seguir ahora para poder conseguir el triunfo. Los líderes históricos, los líderes respetados, los que tienen trayectoria, no necesariamente son los que hoy día concitan el apoyo mayoritario. Yo creo que sí, que va a estar mirando. Yo creo que esto no es primera vez que ocurre. O sea, es bien difícil lo que decir, pero cuando surge Hitler no es tan distinto.
comunicacionalmente, no él como lo que termina, sabemos lo que termina. Pero cuando surge eso... Déjame respirar hondo primero. Sí. Por favor. Pero él se parece físicamente a Mussolini. Sí. Pero y ese ceño fruncido. Comunicacionalmente construye un discurso, genera un enemigo, que era obviamente otro, pero aquí también genera un enemigo, que es establishment político, genera una construcción de propaganda, insisto, es horrible, pero es magistral. Es magistralmente horrible. O sea, Goebbels era magistral. Horrible todo lo que ocurrió. Se entiende lo que estoy tratando de diferenciar. Estoy diciendo... Guardando las dimensiones y los calibres completamente distintos. Total. Y no sabemos finalmente cómo va a ser el presidente él, lo que está haciendo Magdalena, obviamente. Ahora, él va a seguir siendo él. Yo no creo que mañana nos vamos a encontrar con otro señor que va a empezar a hablar retóricamente distinto. No, ya hemos visto que se pueden regular ciertas cosas, etcétera. Nos vamos a encontrar con un presidente vacío. Pero sí, lo que tú dices, él planteó una manera de hacer campaña que yo creo que muchos van a empezar a mirar con cierta atractividad. No sé si con ese nivel de vehemencia, porque él fue muy vehemente permanentemente, muy atrevido, muy sagaz también, pero yo creo que se va a empezar a mirar. Y yo creo que también le hace falta un poco la cosa política, porque ya todos los políticos correctos, aquí y en otros lugares en que uno finalmente no sabe si vota por el que tiene la mejor foto, porque no se distinguen mucho, dicen las cosas supuestamente correctas que la gente quiere escuchar, pero finalmente es todo igual. Cuesta hacer esa diferenciación, no con ese extremo que lo plantea él. Pero yo creo que vamos a empezar a encontrar un poco eso. Ahora, Donald Trump dice, check, gané. Sin embargo, se encuentra ahora con esta realidad. Tiene una distancia brutal con el Partido Republicano, que es el partido que sustenta y que permite que la candidatura fluya. De hecho, pensando el Partido Republicano que no iba a llegar a la vuelta de la esquina. El mismo Huffington Post, cuando Donald Trump lanzó su candidatura, dijo, nosotros vamos a cubrir su candidatura en la sección de entretenimiento, porque obviamente que va a bajar la candidatura a la vuelta de la esquina. Y ahí estaba anoche el Huffington Post poniendo Trump presidente. Con un partido republicano con el que tiene una relación muy mala, se declaró candidato independiente hace algunas semanas, pero un partido republicano que al mismo tiempo tiene la mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, y que además va a tener la mayoría en la Corte Suprema porque va a nombrar a un juez más bien conservador. Y, claro, pero hay un cupo que todavía está pendiente y por lo tanto ahí va a quedar 5-4. Es decir, los tres poderes del Estado quedan en manos del Partido Republicano. ¿Qué te pasa a ti que tú dices que te inclinas más por el mundo demócrata, pero que además miras cómo funciona Estados Unidos cuando ves que los tres poderes pueden estar en manos del Partido Republicano? Bueno, ese es evidentemente un peligro más. No hay que olvidarse que Donald Trump es el presidente de los americanos y tiene que representar el sentir de los americanos. Todas nuestras miradas como latinos son la mirada del otro mundo, Claro. Precisamente el mundo que él está... del que está hablando, que es una amenaza para ellos. El que ningunea, el que critica, el que... Exacto, claro. pero nosotros somos el otro lado, los latinos. Él tiene que defender los intereses de los americanos y lo va a hacer con fuerza ahora que tiene todos esos poderes en su mano y está representando el sentimiento de la mayoría de los estadounidenses. O sea, en el juego democrático hay que aceptar que cuando gana un partido hay que entender que ese partido va a ejercer el poder y lo va a ejercer con los postulados que hizo en el tiempo de campaña y va a tener que irse más a la derecha el país de todas maneras. Eso es un hecho que no se puede desmentir, con el sentimiento de los americanos que hoy son mayoría. Y al tener las dos cámaras, Estados Unidos va a pegar un golpe de timón duro hacia la derecha. ¿Y se notaría, por ejemplo, en qué? Evidentemente en la economía. Hay una marcada diferencia en los planes económicos que tiene Donald Trump con los que tiene Hillary Clinton, particularmente en los temas de salud, que la salud, él lo ha dicho, está muy deteriorada en Estados Unidos, y yo soy testigo, eso se ve. En Estados Unidos la salud y los servicios, él ha dicho, los aeropuertos, por ejemplo, están en condiciones algunos deplorables, que son aeropuertos de tercer mundo. El tema de los veteranos, por ejemplo, que él lo tocó como un tema de campaña muy importante, que Estados Unidos tiene olvidado a sus veteranos, y son gente que ha ido a la guerra, que ha defendido los valores patrios. Entonces, el país va a doblar a la derecha económicamente. Él ha hecho, por ejemplo, una de sus armas de campaña era que va a hacer todo un cambio en su política de impuestos. Va a simplificar la planilla de impuestos, lo cual va a significar para el americano común que pagar impuestos va a ser bastante más sencillo y va a pagar mucho menos impuestos. Y eso es una consecuencia muy grande. Que, sin embargo, es lo que Hillary más le criticaba, porque decía, si es que los estadounidenses pagan menos impuestos, y particularmente los que más pagan impuestos son los que terminan pagando menos, Estados Unidos sí que no sale nunca de su deuda, porque Estados Unidos vive permanentemente sobreendeudado. ¿Es una buena política la de Donald Trump bajar los impuestos, como lo plantea? Bueno, tiene un riesgo fiscal enorme si es que uno hace las cuentas y llega a la conclusión de que va a recaudar menos el fisco. Ya le pasó a George Bush cuando asumió después de Clinton. Sí, pero no, le pasó también a Ronald Reagan antes, que hizo lo mismo y con bastante éxito por lo demás.
pero generó un déficit fiscal enorme que se tardó un tiempo largo Estados Unidos en reponer. Entonces, pero hay que también tener cuidado porque en Estados Unidos las tasas de impuestos parecen ser muy altas en algunos casos, pero está la base a la que se aplican los impuestos muy perforada por distintos loopholes, como se llaman, por agujeros, ¿verdad?, que se crearon como excepciones para el pago de una tasa de impuestos muy elevada. Y por eso es que pasa que de repente que el mismo Donald Trump paga re poco impuestos, porque aprovecha toda esta estructura perforada. Entonces, si él reduce la tasa de impuestos, por ejemplo, del 35 al 15, como ha dicho en el caso corporativo, pero dice aquí todos pagan el 15%, sin ninguna excepción, puede que la recaudación aumente. Pero hay que hacer los cálculos precisos para que eso pase, ¿no? Entonces, no hay que mirarlo como que aquí va a tener un déficit enorme. De todas maneras, hay que ver cómo le aplica la reducción de tasa. Tenemos pendiente todavía cómo debería tratar a Latinoamérica Donald Trump. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta vamos a aprovechar de conversar con nuestras compañeras Mónica Pérez y Consuelo Saavedra, que están en Estados Unidos. Estamos de vuelta en El Informante. Vamos a ir de inmediato hasta Estados Unidos, a Nueva York, con Mónica Pérez y Consuelo Saavedra, que han estado durante varios días ya y las vemos en pantalla. Compañeras, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, estamos bien, pero estamos rodeados de una manifestación que queremos aprovechar de mostrarte. A ver. Bueno, justo se atravesó una bus, micro. Ley de Murphy, pero hay por el otro lado de la calle, está pasando... Mira, y se están tomando la calle también. Estamos muy cerca de Broadway, de lo que es Times Square, y son una gran cantidad... Are you part of the rally? Can you come here? Sure. Okay, él está participando en el rally. Come here. We're going to translate because it is in Spanish. Are you protesting? Yes. Why is that? For Trump. Yeah, I don't know why. We're just doing it. How did hey, come on. How did you organize it? Se fue. Pero es una gran cantidad de personas que están manifestándose en contra de Donald Trump, van gritando, Donald Trump, ándate. Eso es básicamente lo que alcanzamos a escuchar de acá. Consuelo, Mónica, les iba a... Tienen banderas también con los símbolos gay, con esa bandera de multicolor. Son básicamente organizaciones de derechos civiles, organizaciones de derechos de mujer. A ver si podemos mostrarle. Hay gente joven en general. Are you joining this? I'm with the crowd, yes. I'm with the crowd. Sí, que está participando. How did you organize it? ¿Cómo lo organizaron? They organized it with one group on Facebook. On Facebook, on 14th Street in Union Square. And then everybody is going straight to the Trump Towers and we're going to rally on. Ok, dice que se van a trasladar ahora entonces a la Trump Tower, que se organizaron básicamente por Facebook. Es muchísima gente joven que está circulando, pasaron por Times Square. Y es la primera manifestación grande que vemos acá en Nueva York, entonces, en contra de el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La verdad es que la columna es enorme. Yo no había visto tanta gente manifestándose de esta manera en esta elección. Es una enorme columna. Lo que pasa es que acá quizás ustedes no la pueden ver, pero nosotros estamos viendo que es una columna importante de gente joven que está yendo todo hacia donde vive Donald Trump a manifestarse. Yo no sé si esto va a ser la tónica de lo que se viene por delante. Nosotros pensamos que en algún minuto este país va a tomar la normalidad, pero Mónica, Consuelo, no va a ser así en la cosa. Sí, aprovecho de preguntarle porque de hecho durante el día habíamos recibido varias informaciones que decían que se habían generado varias de estas protestas en Estados Unidos en contra de Donald Trump. ¿Habían tenido ustedes más antecedentes de otras, así como la que estamos viendo en estos momentos? No, para nada. Una en Oregon ayer, creo. Pero acá, en la ciudad de Manhattan, ninguna. Como hemos estado contando a través de los diferentes informativos de Televisión Nacional, hay muchísima seguridad acá en Nueva York. La Torre Trump está rodeada de camiones, de rejas, y también sucedió lo mismo con el sector donde estuvo celebrando él ayer su triunfo en el Hotel Hilton, lo mismo también donde celebraba Hillary Clinton. Hay muchísimos policías, muchísimos servicios secretos, y hay que ver qué sucede cuando lleguen aquí a 2 o 3 cuadras de donde estamos en la Torre Trump. Exactamente. Lo que sí sabíamos que la gente estaba descontenta, pero nunca habíamos visto que se organizara de esta manera, una organización espontánea, porque nos comentaban que se habían organizado por Facebook y que van a ir hasta donde vive Donald Trump a poder manifestar este descontento. En general, afuera de la Torre Trump no se juntan demasiados partidarios de Donald Trump, así que
me puedo equivocar, pero no creo que se fuesen a producir como enfrentamientos entre partidarios y detractores de la ahora presidente de los Estados Y Unidos. de hecho nosotros nos dimos cuenta básicamente por la cantidad de autos policiales que estaban llegando a este sector. No sabíamos de qué se trataba y finalmente nos estamos dando cuenta que es esta masiva manifestación. Vamos a ver si podemos escuchar un poco los gritos. Pasan y pasan y pasan jóvenes entonces que se han organizado a través de Facebook fundamentalmente para manifestarse en contra del presidente electo de los Estados Unidos. Y van avanzando, no termina de pasar la gente, se fueron juntando como desde diferentes calles. Nosotros cuando veníamos para acá nos encontramos con una columna. Nos encontramos con una columna, pero era más chica y ahora la verdad es que es masiva la columna de personas que están manifestándose en contra de Trump. Mira, mientras ustedes van haciendo el relato, nosotros estamos aprovechando de mostrar, además de las imágenes que ustedes están entregándonos, imágenes que tenemos en vivo desde la misma marcha que se está generando, que viene a través de redes sociales, y nosotros estamos aprovechando entonces de mostrar. Esta columna se ve bastante grande, claro, porque está justo ahí, no sé si en medio, pero va en la mitad de la columna, ¿no? En la mitad de una vereda y otra, avanzando. Mira, precisamente. Mónica. Sí. Llevan unos carteles que dicen: construyamos puentes, no murallas o no muros. También cuando él va hacia abajo, when he goes low, we go high, que era algo que dijo Michelle Obama en algún minuto, ¿verdad? Dice mujeres unidas en contra de Trump, también hay otro de los carteles. Son cuadras y cuadras de personas que están caminando, manifestándose en contra del nuevo presidente de Estados Unidos, algo que no había sucedido entonces acá en la ciudad de Nueva York. Un estado que es mayoritariamente demócrata, votó más de un 70% a favor de Hillary Clinton. Sí. El Partido Demócrata, así que no es de extrañar que este sea un estado que pueda concitar este tipo de manifestaciones. Como ustedes pueden ver, es interminable. Yo no me imaginaba la cantidad de personas que podían pasar y que se están tomando la avenida completa. Estamos en la 7ª avenida con la calle 56. Vamos a tratar de avanzar hacia donde está esta manifestación. No es mi presidente, not my president, eso es lo que dicen. Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! Fuck it! Bueno, ahí dijo un garabato, no lo vamos a traducir. Sí, pero ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Que se fuera a la punta del cerro. Sí, a la punta del cerro. Oye, Mónica, Consuelo, mientras vemos las imágenes de la movilización en algunos segundos que nos quedan de este contacto, aprovechen de contarnos cómo se vivió el día después para el comando ganador y para el comando perdedor. Ambas estuvieron reporteando precisamente esa historia y han estado siguiendo también esos comandos, ¿no? Así es, bueno, voy a partir por Hillary Clinton, que desde luego tuvo una jornada negra ayer, ni siquiera fue capaz de llegar hasta el centro de convenciones Javits, donde sus adherentes se habían reunido para poder estar con ella. Solamente se supo que por la noche, muy tarde, por teléfono a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo. Finalmente hoy a las 9 de la mañana citó una conferencia de prensa de sus adherentes y también de los periodistas. Ahí habló, dijo que lamentaba no haber podido ganar, se la veía cansada, se la veía triste, obviamente. Fue acompañada por su marido Bill Clinton y también por el candidato vicepresidente Tim Kaine. Y en general un llamado desde Hillary Clinton, también desde el presidente Obama, a la unión de este país, a trabajar unidos, a darle una oportunidad de trabajo al nuevo presidente de este país, pero con este tipo de manifestaciones la verdad es que podemos ver que no va a ser tan sencillo trabajar unidos por curar las heridas, ¿verdad? Que han quedado luego de esta campaña que ha sido tan áspera, tan intensa. Esto nos está mostrando el nivel de polarización que hay en este minuto en la sociedad norteamericana, producto de esta elección. Ha sido una campaña durísima, con visiones completamente antagónicas de lo que cada candidato esperaba para el futuro de este país. Y estamos viendo en las calles de Nueva York
la polarización y el país que va a recibir Donald Trump, porque también hay una mayoría de votantes, una gran cantidad de votantes que votaron por Hillary Clinton y que Donald Trump va a tener que conquistar para avanzar en su gobierno. Perfecto. Interesante lo que nos tocó. Entonces, todos los manifestantes, acá estamos en la 7ª avenida de Nueva York. Al fondo, como ustedes pueden observar, está Times Square. Y siguen y siguen y siguen y siguen pasando la gente que no hay que saber inglés para entender algunas de las palabras que han dicho cuando pasaban al lado de nosotros. Es bastante sencillo el lenguaje que están utilizando. Mónica, ¿verdad? Consuelo, les queremos agradecer estos minutos de conversación. Además, tuvimos justo aquí la suerte de poder presenciar. Una de las preguntas que teníamos era precisamente estos datos que teníamos que nos venían llegando por redes sociales durante el día, de que en distintos estados se estaban generando espontáneamente estas movilizaciones que se venían organizando durante la jornada. Vamos a volver a conversar más adelante en nuestros distintos programas. Gracias por haber estado esta noche ambas en El Informante. Que estén bien. Un abrazo. Buenas noches. Chao. Chao. Vamos a ir a la pausa. Volvemos de inmediato. Espérenos. El Canal de Chile. Estamos de vuelta en El Informante, El Mundo según Trump. Ya vimos las manifestaciones en Nueva York en vivo que transmitíamos junto a Consuelo Saavedra y Mónica Pérez. Allí viene el desafío, El Informante. En 30 segundos, lo peor o lo mejor, elija cada uno, de que Donald Trump se vaya a convertir en presidente. Parto contigo. Bueno, algo que señalamos antes, en el sentido de que hay una amenaza fuerte a la globalización, una amenaza fuerte a lo que ha sido el desarrollo y el progreso del comercio internacional, como una palanca importante para que la economía mundial crezca. Eso está hoy día teóricamente amenazado. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Ojalá que no se materialice. Lo mejor o lo peor de que Donald Trump sea presidente. Yo creo que lo peor lo plantearía desde esta línea, entre otras cosas, que ya venía la sociedad norteamericana polarizándose fuerte y yo creo que efectivamente el discurso fue una campaña muy fuerte, una campaña, y esperemos que justamente eso sí tome ropa de presidente y no de candidato y ayuda a evitar esa mayor polarización. Tomás, elija, lo mejor o lo peor. Yo las dos cosas. Lo peor es que el presidente sea comer el candidato. Y lo mejor es que nos encontremos que fue solamente una buena estrategia para ser presidente y siendo presidente se puede transformar en otra persona. Perfecto. Alberto Plaza, te voy a apuntar por tu recital, pero antes, lo mejor o lo peor. Ya. Está difícil encontrar lo mejor. Lo peor es que salió Trump. Y lo mejor es que no salió la Hillary Clinton. Así es simple. ¿Concierto cuándo? Este próximo sábado, el 12, en el Enjoy de Santiago, acá en Rinconada. Voy a presentar canción nueva, voy a hacer mis canciones más queridas, más conocidas. Así que vengo a reencontrarme con el público de mi tierra, mi Chile querido. Excelente. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Sí. Anotado entonces, ya lo saben. Este 12. Oye, solo tengo que decir, público presente, que la semana pasada el editor general del Departamento de Prensa era, creo que el único del Departamento de Prensa de Latinoamérica que decía que iba a ganar Donald Trump, y habíamos apostado un asado en vivo y lo perdimos, así que este conductor tiene que pagar un asado. Ya pues, don Christian Weinborn, ahí está, cumplido, para que quede el registro por si acaso. Gracias a ustedes por habernos acompañado, querido público, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por haber venido. Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias, Alberto, por haber estado aquí también. Próxima semana sigue El Informante. Yo los veo mañana en Vía Pública y el día domingo 24 horas central. Buenas noches.